El funcionamiento normal del backlight en un televisor de la nueva generación no maneja unos niveles de brillo constantes como podría creerse. La intensidad de la retroiluminación varía de acuerdo a un valor promedio total determinado en principio por la configuración de brillo y contraste deseada por el usuario, pero además por la señal de luminancia de la señal de video procesada dentro del superjungla o scaler de la main, y en donde se obtiene un valor promedio que es la sumatoria de todos estos factores y otras configuraciones adicionales que finalmente modularán un pulso PWM dirigido a la placa Power y más específicamente al driver del backlight, es decir, la señal PDIM o dimmer. Esto es con varios propósitos que evidenciamos cuando, por ejemplo, encontramos que todos los elementos de la placa Power están en perfecto estado y aún todas las señales que la activan, pero el backlight no enciende, por ejemplo, por la sencilla razón de que por algún problema no hay señal de video. Aunque estén presentes el Power On y los demás voltajes para la main, un problema en esta puede hacer que la main desactive al backlight y esto puede hacerse también a través de la señal dimmer u otras señales como INT ON, error u otras, según cada fabricante o diseñador. Entonces un backlight encendido es pues el resultado final del cumplimiento de varios factores preestablecidos y monitoreados por la main. Por ejemplo, en el caso de la señal de luminancia, la señal dimmer regula el brillo medio de los LED de acuerdo a la escena presentada en la pantalla, esto es, si es una escena nocturna, diurna o en exteriores, pero que no tiene la misma dinámica de la propia señal de luminancia que, como sabemos, es una de las portadoras de la señal de video y que determina en su totalidad el brillo en cada punto del trazo y en cada una de las líneas de la imagen en blanco y negro, pero que también es un factor para despejar por diferencia los colores básicos rojo, verde y azul. Entonces esta señal viaja desde la main hacia la placa Power con una información final representada por un periodo de tiempo H dentro del pulso PWM que, recibido por el driver del backlight, finalmente determinará el voltaje con el cual se alimentarán los LED y por lo tanto el brillo final de la pantalla. Esta señal puede tener unos parámetros diferentes, entre los cuales está el que, por ejemplo, no es una señal estándar medible de manera análoga como estamos acostumbrados, ni mucho menos con dispositivos como el multímetro, aunque al medir de esta forma esta señal estará aproximadamente entre los 1.4 a los 3.8 voltios DC, esto no porque sean sus parámetros verdaderos, sino porque es lo que el multímetro, dentro de su capacidad determinada por su frecuencia de muestreo, presenta al técnico. Pero al usar el osciloscopio verificaremos que realmente esta señal está entre los 0 y los 3.3 o 5 voltios y en donde la variable de esta señal no es el voltaje sino el tiempo en el cual el pulso de cada periodo permanece en estado alto. Este nivel promedio de brillo es pues directamente proporcional al ancho de pulso de la señal dimmer, así que el backlight tendrá su máximo esplendor gracias a aplicar un periodo de pulso más extenso, pero brillará mucho menos si el pulso es mucho más corto. Y si prescindimos de la señal dimmer, esto de acuerdo al diseño de cada modelo de televisor, podríamos tener diferentes efectos como por ejemplo un backlight apagado o por el contrario uno que solo enciende a cierto nivel o que enciende solamente por determinado periodo de tiempo pero cuyo brillo carece de la dinámica aportada por la señal de luminancia de la señal de video procesada, lo que a su vez producirá diferente tipo de cuadros de imagen distorsionados en su calidad.
La señal dimmer trabaja pues a unas frecuencias entre los 50 kHz a los 300 kHz, según el modelo o marca del televisor, pero que esta es fija, es decir, que la frecuencia se mantiene siempre en su valor propio, aunque encontremos diferentes valores según el fabricante.